Bien, buenas noches a todos. Estas charlas ya saben que las van a ver por Facebook, por Instagram, vamos a ir sacando algunos mensajitos por todas las redes, así que los invitamos a que nos ayuden a seguir difundiendo esto, sigamos creyendo en las redes, sigamos creyendo que es posible expandirnos. Hemos recibido algunos mensajes muy especiales de gente que nunca esperaríamos que llegaría por acá, de gente de Australia, de Estados Unidos, de España, de México, de Inglaterra. Recibimos uno en estos días, bueno, cosas que uno no sospecharía, pero ahí estamos. Eso nos ayuda a entender que somos de verdad una sola red y por eso bienvenido este compartir y esta posibilidad de que nos encontremos de otra manera. Habíamos dejado la vez pasada una palabrita, un pensamiento semilla, que era la palabra líder, y entonces veníamos hablando de una serie de propiedades que el líder debería tener para poder llevar a cabo su función precisamente y entender que la función del líder está en cada uno de nosotros, pero más allá está en cada una de nuestras células. Es decir, que cada una de esas células de alguna manera, si conserva su liderazgo, está cumpliendo también la función y nos está permitiendo y nos está permitiendo mantener la coherencia, la funcionalidad, el equilibrio, la armonía, todo esto que lleva a que el cuerpo esté en buenas condiciones. Entonces, si estamos hablando de esta palabra, líder, normalmente yo creo que los mejores momentos de un verdadero líder son los que tiene que pasar por esos ratos de turbulencia. Imagínense ustedes, hay gente que logra identificar la turbulencia antes que todo. Ustedes se suben al avión y entonces una vez que ya están cerradas las puertas y van a empezar el carreteo, el piloto suele decirle: señores pasajeros, estamos hablando para la cabina de pilotos. Uno no entendió nada, pero bueno. En fin, lo que uno sí alcanza a entender es que vamos a elevarnos a tantos pies y habrá un poco de turbulencia. Normalmente ahí sí uno escucha todo y lo traduce perfectamente. Entonces uno entiende lo de la turbulencia como un momento en que, Dios mío, mamá, ¿qué va a pasar? Sí, es más o menos eso. Esa turbulencia que normalmente pone a prueba las funciones del líder, ¿me ayudas allí? Eso. Las funciones del líder está mostrándonos, o mejor, retándonos a demostrar las verdaderas condiciones que tiene ese líder. Un líder con condiciones sabe identificar perfectamente los momentos de turbulencia, pero también tiene la capacidad de hacer una alquimia de esas turbulencias. Eso traducido en cristiano significa que es capaz de voltear la torta y convertir posiblemente esa turbulencia en una gran oportunidad para demostrar no solamente sus habilidades, sino no poner en riesgo las condiciones del grupo, ¿sí? Y yo insisto mucho en esto, traduzcamos esto, vayámoslo llevando no solamente al quehacer de la vida diaria y a las relaciones que nosotros tenemos con la sociedad, con nuestros núcleos de trabajo, con nuestros núcleos familiares, sino entender que esto hay que extenderlo hacia el interior también. Y que por lo tanto esas condiciones del líder que implican que ese grupo de células, órganos, sistemas, tejidos estén en buenas condiciones, necesariamente llevan a que nos estemos poniendo a prueba día a día. Es decir, esa puesta a prueba, en lugar de ser interpretada como un proceso muy complejo y que posiblemente nos vaya a llevar a condiciones adversas, seguramente lo que nos está mostrando a través del camino es una bellísima oportunidad para darnos cuenta de por qué logramos estas condiciones y qué pasó en el interior de la célula, qué pasó en el interior de los órganos, sistemas y tejidos. Insisto, cada uno de esos órganos, sistemas y tejidos fueron puestos a prueba en algún momento. Desde el momento mismo de la germinación ya hubo una puesta a prueba, y una puesta a prueba muy compleja. Imagínense ustedes que esto es un imán, más o menos, y este es el lado norte del imán, y aquí hay otro imancito que por referencia se pintan así, rojo y azul, y este imancito es el lado sur del imán. Entonces aquí, pues obviamente, fuerzas opuestas se atraen, ¿cierto? Entonces van a facilitar que se junten. Pero resulta que muchas veces lo que ocurre es que
Por aquí hay una celulita que se parece a esto más o menos, ¿sí? Un espermatozoide buscando por aquí un ovulito, y muchas veces esas cargas son norte y norte o sur y sur. Y por supuesto entonces en ese afán de tratar de fusionarse encuentran muchísimas dificultades, porque cuando ustedes tratan de unir dos imanes por las mismas polaridades, en lugar de juntarse van a tratar de repelerse, por supuesto. Y muchas veces las condiciones son así de adversas, y sin embargo de tanto voltear y voltear, digamos que en medio de esa repulsión, ustedes se han visto, si juntan esos dos imancitos, de un momento a otro uno de los imanes casi que se fuerza a voltearse. Ahí empezó la adversidad. Vista desde ese punto de vista, ahí empezó la turbulencia. Realmente fue un movimiento complejo desde el interior. Eso no fue para nada fácil, eso no fue un golpe de suerte nomás, sino que tuvieron que haber habido condiciones muy específicas para lograr que ese cuerpo aceptara ese desafío y empezar a entender que valía la pena persistir en este proceso. En medio de todo, ustedes son medio cabeciduros, ¿sí? Porque a pesar de esto, persistieron, y finalmente lo que se logró es lo que era aquí cada uno de ustedes sentados. Si no hubiera habido esa persistencia, definitivamente hubiera habido esa fuerza repulsiva todo el tiempo, y pues no nos estaríamos contando estas historias. En la persistencia hay una cosa muy importante. La persistencia no significa ser cabecidudo. La persistencia significa saber hacia dónde vamos, es decir, encontrar un norte, pero un norte absolutamente claro y definido, que realmente haga que la lucha valga la pena, que tenga un fundamento, porque si no es simplemente pura demagogia, ¿sí? No le voy a meter política. Ya me comprometí a no. Entonces, en ese ir y venir está absolutamente claro esa dirección, y cada uno define en el proceso en que va de su evolución, sabe para dónde va y tiene una dirección, un norte, un propósito, y lo que decíamos, una sintropía o un propósito claro, ¿sí? En esa sintropía, en esa visión teleológica de las cosas, es cuando nosotros nos podemos encontrar en un mínimo común denominador. Y entonces nos damos cuenta de que esas condiciones al interior de nuestro cuerpo también hay gente allá adentro que se llama células, y cada una de esas celulitas entendió, yo voy con este, y estamos en el mismo propósito. Entonces, ¿por qué en lugar de ir y moverme solo, no me muevo en el grupo, cuando me costaría obviamente muchísimo menos esfuerzo, muchísimo menos desgaste? Y eso se traduce en términos generales en economía energética, es decir, en eficiencia y eficacia. Cada una de esas células está permitiendo el encuentro y está generando un intercambio. Imagínense que esta es una célula, un intercambio entre el sodio y el potasio, ¿sí? Este intercambio, fíjense por qué se da, precisamente por esto que estoy poniendo aquí, es decir, porque hay cargas opuestas que permiten que haya ese movimiento. Si esto no existiera, no se podría dar el intercambio sodio y potasio, y no se podría generar aquí una corriente muy pequeñita de menos 75 milivoltios, que es lo que ocurre en el intercambio entre cada una de nuestras células. Pero sumemos menos 75 milivoltios de esta celulita con esta otra y con trillones y trillones de células. Ustedes se imaginan el potencial eléctrico, y yo no digo eléctrico, sino electromagnético, porque ustedes saben que la fuerza eléctrica y la magnética no se pueden separar, son una sola. Estas, contrario al agua y al aceite, sí se pueden estar juntas, pero digamos que en direcciones opuestas, como conservando siempre, es decir, si aquí va la corriente eléctrica, perpendicular a ella va la corriente magnética, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica esto? Que en este movimiento estamos jugándonos la vida.
en el dinamismo que hay, en la capacidad de intercambiar, en la capacidad de movimiento, nos estamos jugando la vida. Si no hay ese tipo de movimiento, entonces ¿qué va a pasar con las células? ¿Qué se les parece a ustedes mucho al no movimiento? Se mueren. Claro, la muerte. Ese intercambio también se puede ver como una comunicación, pero claro, no de contrario, sino también, yo lo diría que de complementarios. Perfecto, ¿cierto? Es tal cual. Hay una comunicación entre complementarios porque finalmente lo que hacen es que hablan un mismo lenguaje y finalmente se ponen de acuerdo. Fíjense lo elemental, fíjense cómo nuestro propio cosmos interior nos revela cómo debería manejarse ese cosmos externo, es decir, cómo deberíamos manejarnos nosotros como una sociedad interna, pero también cómo eso nos está mostrando cómo sería la relación perfecta con esa sociedad externa. De verdad, sin meterle mucho rasgo político a la cosa, sería tremendamente fácil comprendernos y entender si identificáramos una dirección que fuera común, ¿sí? Obviamente que ese común no significa, yo no sé cómo decirlo sin meterle alguna cosita, no significa comunismo necesariamente, no. Significa que cada uno tiene la posibilidad de expresar, manifestar y encontrarnos en la diversidad, ¿sí? Eso es muy importante, entender que existe una cosa que se llama la unidiversidad y que en esa unidiversidad entonces cabe tu concepto, cabe mi concepto, cabe el de los otros y simplemente cada uno pone puntos en común. Y finalmente lo que se encuentra en común de todos esos puntos de vista es lo que va a llevar a que haya una fuerza mayor. Esa fuerza mayor es la que va a despertar el origen de la voluntad. En el cuerpo, cuando esa voluntad se despierta, se activa la fuerza que comunica o que nos permite captar el prana terrestre y el prana celeste, es decir, la energía que tiene el origen en la tierra, pero también la energía que tiene origen en el cielo. Y los chinos hacen esa diferenciación muy bonita entre el yin y el yang, refiriéndose precisamente a eso, a las fuerzas que vienen de arriba, pero también a las fuerzas que vienen de abajo y que convergen en un punto para crear la armonía. En la visión hindú, en la visión de la medicina ayurvédica, también se encuentra cómo se hace referencia a un canal central, ¿sí? Ellos lo llaman Sushumna, pero alrededor de ese canal central hay como esa culebrita del ADN en dos espirales que se está envolviendo y desenvolviendo continuamente. Ellos las llaman Ida y Pingala, que son los movimientos de ida y de regreso, y que de alguna manera nos están permitiendo entender que a través de esas fuerzas, insisto, nos podemos encontrar. Pero ¿qué ocurre si ese encuentro no se da? ¿Qué ocurre si, por decir algo, en el hígado no se da el encuentro entre los diferentes hepatocitos, que son las células que componen el tejido global del hígado? ¿Qué será lo que ocurre? No sirve. Como la enfermedad. Claro, ese es el terreno perfecto para desarrollar una enfermedad. ¿Por qué? Porque si no nos comunicamos, entonces empieza el lío de que se dé una especie de torre de Babel interior, donde cada uno habla un lenguaje y por supuesto la capacidad de entendimiento empieza a disminuir notoriamente. ¿Qué ocurre si en el hígado no hay entendimiento? Como por ejemplo pasa cuando la emoción armónica del hígado no se da. ¿Cuál es la emoción armónica del hígado? Armónica del hígado, pregunto. La emoción. La emoción armónica del hígado. La alegría. No, esa es la del corazón. Como el autocontrol. La pérdida. Sí, va por ahí. Viene en cargo. Autoafirmación. 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 Entonces, si se da la autoafirmación y en esa autoafirmación yo me cojo confianza, pero además no solamente me cojo confianza, sino que me ratifico en lo que soy, pero me ratifico con argumentos, no sin argumentos. No me ratifico, ¿por qué? Porque sí, o como le dicen a uno de los papás, ¿por qué? Porque yo soy su papá, ¿sí o no? Que yo lo digo.
Y es más, mientras usted esté en esta casa, mando yo. Bien, parece que a alguno de ustedes les tocó eso también. Bueno, entonces ese mando yo, pero sin argumentos, obviamente se cae por su propio piso. ¿Qué es lo que nos ocurre con los niñitos de estas épocas, ¿no? Porque a veces son demasiado corchadores y le salen a uno con unos discursos que uno dice, sí, y cuando uno les pide repetir le dan otro peor. Entonces eso es una cosa bien compleja. Pero ¿qué está ocurriendo? Si no hay autoafirmación a nivel del hígado, entonces la conversación se empantana, literalmente se empantana. Imagínate que tú y yo hacemos parte de ese hígado y háblame, dime cualquier cosa en este momento, sostén una conversación conmigo, cualquier cosa que se te ocurra. Pero por favor, habla. Sígueme hablando, por favor. No me vas a hablar, por favor, dime alguna cosa. Estoy hablando, pero no me estás escuchando. No, como que ya me estás retando. Es que no me hagas hablar. No, como que no te dejo hablar. Sí, yo también tengo mi punto de vista, porque no puedes aceptar que yo tengo mi punto de vista, que no tiene que ser igual al tuyo. Estoy diciendo, no me digas nada más, es que no tendrías por qué estarme diciendo. Entonces no hablemos, porque no hablamos. Es lo que ocurre ahí en pequeñito. En esta pequeña discusión es lo que ocurre también con unas células. Imagínense ustedes una célula. Allá del hígado, ¿cómo que no? Esa célula del hígado. Y esa célula del hígado todavía estaba pasando los efectos de unos traguitos de la noche anterior. Y le dice a la otra, vos también estás como medio mareada. Mareada, no. ¿Sí? Imagínense lo que está ocurriendo. Yo lo pongo así medio caricaturesco, pero imagínense lo que está ocurriendo para que cada una de esas células diga, hey, sí, yo pertenezco al hígado y tengo que cumplir esta función. Permiso, tengo que producir estas enzimas porque si no el alimento que llega no va a poder ser conjugado junto con la bilis y todos los componentes del páncreas, etcétera, etcétera. Y se formó un absoluto caos y cada uno entonces quiere estar ahí. Literalmente se empantanó la conversación. Cuando se empantana la conversación, supónganse ustedes que esto es un hígado. Cuando se empantana la conversación, en lugar de estar así, ese hígado tiene una cantidad de lagunas aquí, normalmente de grasa, y entonces se produce lo que en medicina nosotros conocemos como un hígado graso, ¿sí? O una... no le pongamos más palabras extrañas, un hígado graso, es decir, se acumuló grasita aquí en el hígado. Si yo tengo entre esta y esta célula una solución acuosa, limpiecita, bonita, es mucho más probable que yo logre comunicar esta célula con esta, que si en lugar de eso tengo entre esas dos células un movimiento así, que no permita que esta información vaya a llegar a esta. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Estas dos no se van a poder comunicar. Si hay una solución grasosa entre ellas, si hay un contenido grasoso entre ellos, la posibilidad de que la información se transmita de manera directa es mucho más compleja. ¿Esa grasa siempre está ahí o es como respuesta a la situación? Normalmente hay tejido graso prácticamente en todas partes del cuerpo, pero hay un límite para el tejido graso. Hay una cantidad de tejido graso que es el adecuado. Tenemos un porcentaje de carbohidratos, de proteínas y de grasas que se deben conservar en unas proporciones adecuadas. Si esas proporciones se pierden, no es lo mismo que tú tomes el café con una cucharadita de azúcar a que le eches 20 cucharadas a 3 cucharadas de café, ¿sí? 3 cucharadas de azúcar, ¿no? Es, por supuesto, 20 cucharadas de azúcar a una cucharadita de café, eso obviamente va a cambiar por completo la composición, y entonces ya el café no te va a salir a un rico café colombiano, sino que va a salir una cosa muy aburridora, que seguramente la primera expresión cuando tú te lo tomas es, ¿sí? Porque aquí había unas células comunicándose entre ellas también que dijeron, epa, nos van a dar tinto, tinto no café, porque por allá tinto le dicen es al vino tinto, pero café, nos van a dar café, y ellas ya están preparadas porque tienen una memoria de información que les dice el café sabe a esto, ¿sí? Es más, seguramente que muchos de los que toman café aquí
Cuando yo acabo de decir café, hicieron un poquitico de secreción ahí porque justamente ya se movió esa información que dice café. Pero si esa proporción, insisto, se pierde, entonces obviamente lo que estamos formando es otra cosa completamente distinta. ¿Y qué pasaría entonces si esto ocurre entre células de un mismo tejido? Digamos que este era el hígado, como dijimos, son células de un mismo tejido. Eso ya es muy grave. Pero si además de esto, este hígado tenía que comunicarse con su complemento desde el punto de vista energético, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería el complemento del hígado? Vesícula biliar. Eso es, la vesícula biliar, así como la de la vejiga es el riñón, así como la del pulmón es ¿quién? El colon. Eso, el intestino grueso, pulmón, intestino grueso, vesícula biliar, hígado, riñón, vejiga, corazón, intestino delgado, ¿cuál nos falta aquí? Vaso, páncreas, ¿sí? Si se pierde la comunicación interna es muy grave, pero si además de eso se pierde la comunicación con el complemento, miren lo que digo, el complemento, miren cómo lo llamo, no lo digo el opuesto, lo digo el complemento, entonces ya esto empieza a ser absolutamente catastrófico, porque por ejemplo en este caso no solamente va a haber la bronquitis crónica, sino que también empieza a distenderse el intestino grueso y empezamos a tener problemas de colon irritable, por ejemplo, y ese colon se empieza a distender. ¿Y qué será? Que no, todo me cae mal, una expresión bastante frecuente, doctor, es que yo no puedo ir a ninguna parte porque si me dan alguna cosa todo me cae mal. Y yo desde que tal cosa, desde que ocurrió aquella situación, yo ya no tolero nada. A mí me dan una cosa en la calle y este estómago vea. Y es más, se le quitan a uno el cinturón y eso. ¿Sí? Eso es claro, porque están haciendo un esfuerzo tremendo por controlar una cosa de donde no es. Evidentemente el cinturón no va a controlar el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? En esa persistencia, para que esto se dé y sea una buena condición, entonces, en medio de la persistencia tenemos que aceptar que para eso es perfectamente posible que exista la posibilidad de cambio. Hombre, si yo estoy fallando con mi estrategia para generar un objetivo, digamos, ¿cuál es la acción lógica que debe ocurrir? Claro, cambiar. Pero esa posibilidad de cambio, recuerden, requiere de tres aspectos muy importantes. La posibilidad de modular los tiempos, la posibilidad de modular el cuerpo físico y la capacidad sobre todo de modular el entorno. ¿Sí? Cuando esto es posible, cuando se modulan los tiempos, el cuerpo físico y el entorno, es cuando realmente se empiezan a generar respuestas completamente diferentes y por lo tanto se puede aspirar a algo completamente distinto también. Y esto lleva también a que entendamos que somos seres perfectamente modificables, dinámicos y cambiantes, ¿sí? Eso significa que es que porque, no, yo toda la vida he sido así. Usted me conoce así, ¿cierto? ¿Ah? Loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Modificar los tiempos, ¿qué es? No es simplemente esto de tener el reloj en la mano. Modificar los tiempos, por ejemplo, a nivel celular, es tener una respuesta en un tiempo crítico, absolutamente crítico, porque si no se da en ese rango de tiempo, entonces la respuesta es completamente inadecuada. Por eso la vida no te puede esperar a que sigas pensando que tal vez, quizás, a lo mejor, quién sabe, un día podría ser que yo tome esa decisión. No, no puede, simplemente no puede, no es que no quiere, es que no puede, porque si esto se pudiera, si esto no se llevara a cabo, todas las demás células que tienen que hacer el cambio
todos los demás seres que estamos intercambiando tendrían que modificar por completo. Y desde el punto de vista de economía energética, ¿qué será más fácil? ¿Sacrificar un individuo o sacrificar toda una sociedad y que todo el mundo tenga que hacer cambios porque este individuo no pudo cambiar sus capacidades adaptativas? ¿Qué será más fácil? Sacrificar al individuo. Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? La vida le dice, hermanito, venga, o cambia, O cambio. la otra opción es cambiar. ¿Sí? Porque si no cambia, si no se da ese proceso, necesariamente la vida no va a exponer a todos los integrantes de esa comunidad, y entonces le dice, hermanito, a calificar servicios. Calificar servicios se llama, en otros términos, apoptosis celular, muerte celular programada. Las células reciben una orden que dice, por el bien de todas, sacrifícate. Y eso ocurre. Y por ejemplo, a partir de los 10, 12 años, se supone que se están muriendo en nuestro cerebro algo así como 12.000 neuronas. Ustedes se imaginan. 12.000 neuronas se mueren diario a partir de nuestros 10, 12 años. Sí, es más o menos eso. Y entiende uno por qué la habilidad tan tremenda de los niños para hacer esponjitas y recolectar información y no quedarse simplemente ahí esperando a ver si de pronto algún día me dan algo, yo hago la relación de esto. No, ellos inmediatamente entrelazan, cruzan informaciones, forman hilos conductores. Digamos que la noticia positiva para esto, porque si no esto sonaría muy catastrófico, es que para que ustedes se consumieran algo así como la mitad de sus células neuronales, se tardarían en promedio unos 600 años. O sea, tenemos tiempo en gastarnos, ¿cierto? Hay esperanza. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Que las que quedaron ahí tienen que asumir un papel muy importante, y es ahí cuando se empieza a reducir la posibilidad de los miedos. Y los miedos no son otra cosa que, como lo decía Robin Sharma, él decía, los miedos no son otra cosa que las mentiras que nosotros nos contamos a nosotros mismos y nos las creímos. Esos son los miedos. Por lo tanto, yo les decía, la emoción contraria al miedo, que la maneja ¿quién? Corazón. ¿Quién? La emoción es el amor. La emoción contraria al miedo. El amor. No. Seguridad. Mejor dicho, la emoción que lleva a sublimar el miedo a otra escala evolutiva adecuada se llama ¿cómo? Serenidad. No. Alegría. Serenidad y prudencia. Prudencia. Eso, prudencia. Prudencia, pues, verdadero. Sí. Entonces la emoción que hace que nosotros avancemos en el proceso significa, yo paso de mis miedos a, más bien, a conservar la prudencia. El que es prudente tiene derecho a tener miedos, pero identifica sus miedos y dice, Nico, yo soy prudente, pero esa misma prudencia es la que le llama a dar una fuerza de impulso grande, ¿sí? Supónganse ustedes, miren ese cuadro, están en Río Claro, aquí está esa roca altísima, más o menos a 6 metros del agua que está allá abajo, clarita, limpiecita, ustedes alcanzan a ver inclusive el fondo, pero ustedes se pararon aquí al borde de la piedra, santa pacha bendita, ¿cierto? Y normalmente, ¿cuál es la acción después de eso? ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Sí o no? Acuérdense del salto del ángel. Bueno, es más o menos eso. Ustedes están ahí parados. Entonces, claro, lo prudente es, yo no me tiro así de una, no. ¿Qué es lo prudente? ¿Cuál es la acción prudente? Imagínense todo lo que hace el cerebro en ese momento antes de dar un salto. ¿Qué hizo el cerebro? ¿Qué calculó?
Primero, La altura, distancia, o sea, la altura, ¿cierto? La altura. la ¿Qué más? profundidad del agua. Por supuesto el riesgo, entonces se fijó que no hubiera otras rocas donde yo si me tiro no vaya a caer encima de la roca. Es un poquito menos traumático si caigo en el agua, ¿no? La ¿Qué más? profundidad del agua. La profundidad del agua, por supuesto. Si yo no calculo la profundidad, pero todos esos movimientos que son realmente matemáticas complejas, es que uno lo ve muy simple, pues una matemática súper compleja, está calculando este peso a una velocidad de aceleración tal, cuando llegue al contacto con la superficie del agua va a encontrar una superficie de tanta rigidez que va a permitir que el cuerpo se hunda, pero hasta tal profundidad por la resistencia del agua. Miren todo lo que hizo en ese momento, posiblemente a nivel subconsciente, pero calculó todas esas posibilidades y entonces eso ahí sí le llevó a dar el impulso. Este olímpico me lo puedo yo. Se tiró y salió feliz, fui capaz, ¿sí? Y por supuesto eso normalmente lo lleva a que si esa prudencia se conserva en el tiempo, va generando también la confianza. Y esa confianza es la que hace que el agua, miedos, riñón suprarrenal, module la respuesta del fuego. En otras palabras, esa confianza, la fianza en el corazón, se logra cuando hay una cantidad de agua suficiente que logre regular la energía del fuego. ¿Sí o no? Si no fuera así, entonces, en lugar de manejar la prudencia, yo me voy hacia el otro extremo. El pánico. El pánico. Y entonces, si yo encuentro aquí que hay pánico, cuando uno tiene pánico, ¿qué le ocurre? A ver, por ejemplo, descríbame a alguien que tiene Paraliza. pánico. Normalmente, listo, se paralizó. ¿Qué más? Rigidez, listo. Hizo esto. El corazón se acelera. ¿Por qué se acelera? El miedo. Porque este miedo llevó a que se agotara el agua en un extremo de pánico. Ya esto no es miedo, esto es pánico, que agotó literalmente el agua. Y si se agota el agua, tiene que haber mucho más fuego. ¿Y cómo se manifiesta el fuego? En el corazón. Entonces da una taquicardia y se me acelera el corazón y qué miedo, qué susto, yo no voy a ser capaz de tirarme y empiezo posiblemente a temblar y entonces ya el impulso no es para allá, sino que es aquí me quedo, ¿cierto? Y 3 minutos después todavía sigue congelado aquí, hasta que alguien le dice respira, respira. ¿Por qué le dice que respire? ¿Por qué qué? Con la respiración regulamos todos los ritmos. Porque con la respiración regulamos todos los ritmos, eso es válido, pero ¿por qué más en esto que estamos mencionando? Porque la respiración, ¿quién la da? El pulmón. ¿Y qué hace el pulmón? Con el riñón. Le proporciona agua. Nutre al riñón, no es que le proporcione agua, nutre al riñón, ¿sí? Entonces por eso, si se había agotado la energía del riñón, ¿qué es lo que hay que hacer? Respirar, ¿sí? Entonces por eso ese que le dijo, respire, finalmente logra que él haga. Uy, no. Qué miedo, No hay ¿cierto? también una oxigenación pues, a nivel Claro. del cerebro y eso hace que podamos racionalizar un poquito y Claro. calmar un poquito. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú estás respirando profundamente, estás inspirando, regulando tu respiración lenta, profunda, pausada y rítmicamente, como lo hacemos en un ejercicio de meditación, entonces tú estás elevando el agua, donde se me metió el agua, elevando el agua para modular el fuego, porque el fuego hacia dónde se va normalmente, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. ¿Y qué es lo más arriba que nosotros tenemos? Pues en condición normal la cabeza, ¿cierto? En condición normal. Estamos parados. Eso es muy mal pensado, no sé qué estarán pensando, pero bueno, en condiciones normales lo más arriba es la cabeza. Y por supuesto, si se me agotó el agua, disparo mucho el fuego y ese fuego se va a la cabeza y entonces me confunde por completo. Ya no tengo claridad en mi cabeza y una de dos, o me enredo con el pánico y no, o me da una ira tremenda que sube el fuego
y la gente incluso se pone rojiza y ustedes ven la cara, está rojo de la ira. Si uno no le dice, está verde de la ira, no, porque la ira no es de nacional. ¿Ya? La ira es de Medellín, o sea que por eso muchas veces nos mantenemos con ira, pero estamos entendiendo esa dinámica. Eso es muy interesante porque si logramos entender esto, nos damos cuenta de que aquí viene un gran movimiento que es absolutamente maravilloso, porque cuando se logran dosificar los miedos, empezamos a descubrir una cosa fantástica, que es nuestra capacidad de adaptación. ¿Sí? Y en síntesis, ¿qué sería la capacidad adaptativa? ¿Qué sería? ¿Alguien me puede describir? Digo que es como la asimilación de todos los aprendizajes para poder estar en un medio, en un ambiente y La resiliencia. Entonces, perfecto. La adaptación implica un proceso de aprendizaje, que por supuesto no es inmediato, ¿cierto? Normalmente el aprendizaje implica haber recolectado una serie de experiencias que me permiten a mí ya por lo menos generar un patrón de respuesta determinado con base en esas experiencias previas. y no siempre tienen que ser positivas. No siempre son positivas. Pues puede haber error. Sí, pero ojo con eso, porque hay una confusión grande. Cuando normalmente se está dando la capacidad adaptativa, no desadaptativa, sino adaptativa, entonces yo estoy encontrando la posibilidad de llegar a la armonía, ¿sí? Porque obviamente si yo no encuentro esa armonía al final, significa que en lugar de una adaptación estoy haciendo una desadaptación, ¿sí? Alguien es un desadaptado social, ¿cómo interpretamos eso? Que no está llevando unas normas que en las que confluye la mayor parte de una población y que acepta como las reglas del juego, ¿sí? Eso ocurre en una sociedad. En esta sociedad ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Imagínense ustedes, se reveló la célula del colon. Dijo, ¿cómo mierda? Pues la célula del colon, ¿no? Cuando estaba en el colon tenía que decir ¿qué va a decir? Una célula del colon. Entonces yo siempre aquí metido pues en este valle de lágrimas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa celulita se revela y dice, no, es que yo aquí no voy a estar, yo aquí, Cristina, entiéndame una vez, no me voy a quedar acá, yo decidí que a partir de esto, ¿sí? Ya hace ese movimiento y dice, no, yo quiero ser célula del corazón, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que eso es así de sencillo? La célula del colon dice, yo quiero ser del corazón. No. Pues obviamente tuvo que haber tenido una especialización que se llama corazón. Pero el corazón, como es de amoroso, ¿sí? Le responde, estimada hermana del colon, yo te invito a que sigas conservando tu posición, porque si tú no cumplieras con la función de eliminar toxinas, yo, el amor, no podría funcionar bien. Entonces la del colon dice, me duermo, la mierda, dice, no, más o menos. No, empieza a entender que en ese momento esa célula realmente tiene una función tan importante que te dice, me siento orgullosa de lo que tengo que cumplir. Y es verdad, esto es absoluta y literalmente cierto. Yo les estoy diciendo esto en broma y todos nos reímos, pero eso es literalmente cierto. Si no se botaran las toxinas, ¿cómo se van a manifestar esas toxinas a nivel del corazón? Claro, van a producir una arritmia, van a producir una taquicardia, o en última instancia posiblemente, acuérdense que ahí está en relación con el pulmón, van a producir algún tipo de mucosidades o alteraciones en todas las cosas que nos van a llevar a que finalmente toda la función global se pierda, se equivoque, ¿sí o no? Vamos entendiendo ese concepto. Es decir, a lo que yo los quiero llevar es que el líder no es simplemente externo,
sino que hay un líder interior que se maneja en nosotros desde el punto de vista salud y que nos va llevando a una cosa fundamental. En medio de esa capacidad adaptativa, lo que estamos haciendo es un verdadero sacro oficio, es un verdadero sacrificio. No es lamentarse y decirse, es que por qué me tocó a mí, es que esto está muy duro, es que esto, y echarse todas esas culpas, o peor aún, echárselas a los demás, sino que aprende a entender, hombre, si estamos haciendo este proceso de adaptación, yo tengo pleno derecho a recibir también, pero para recibir tengo que aprender a dar. Entonces viene aquí un juego entre el dar y el recibir. ¿Sí? Si solamente fuéramos en una sola dirección, ¿qué ocurriría? Si solamente nos quedáramos dando, ¿qué pasaría? Nos agotaría. Las existencias tienen un límite, ¿sí o no? Y obviamente esas existencias se agotarían y dijéramos, no, ya no alcanzamos, esto se me sale de las manos, ni modo, yo tengo que... Pero si al mismo tiempo quedamos, como hemos dicho tantas veces, es la puerta abierta para empezar a recibir, pues este intercambio perfecto está no solamente permitiendo que nos encontremos en ese juego del dar y recibir, sino que cada uno de nosotros realmente empiece a incrementar sus reservas, porque ya lo hemos dicho, es dando como se recibe, es dando como se recibe. Si esas celulitas están dispuestas a dar, entonces van a recibir también. Si esas celulitas fueron capaces de cumplir con la función, por ejemplo, de ese páncreas y lograron producir insulina que regulaba los niveles de azúcar y glucagón que regulaba lo que se llaman las reservas de energética a través de los carbohidratos, pues entonces la recompensa natural es que ese páncreas va a tener derecho a periodos de descanso y al mismo tiempo el vaso y el páncreas, ¿se acuerdan que es el elemento que? ¿Se acuerdan? Entre los 5 elementos de la energética china. ¿Será el elemento fuego? La tierra. No, es la tierra, exacto. Y la tierra, ¿a quién nutría, dijimos nosotros? Metal. Al metal, ¿que es quién? El pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Si la tierra nutre al metal, si el vaso y el páncreas nutren al pulmón, la recompensa más grande para ese vaso y ese páncreas va a ser, qué rico, estamos sirviendo, le estamos ayudando al pulmón para que él mantenga un equilibrio, y alguien ya lo dijo, el pulmón suele ser quien regula todos los ritmos, incluido el oscilador eléctrico maestro del cuerpo, que es el corazón. Es decir, que encuentra en ese dar y recibir un juego delicioso en el que no solamente se sintoniza con esa posibilidad y se hace consciente de que realmente yo puedo dar, pero también tengo derecho a recibir, y generosamente, entonces empiezan a resolver cosas. Esta mañana nomás, yo veía una paciente, es una mujer, yo diría extraordinariamente exitosa en sus negocios. Es como esa que convierte en oro todo lo que toca, como el rey Midas. ¿Sí? Es tal cual. Esa vida se le ocurre un negocio, en 20 días está funcionando y a los 3 meses le está produciendo una cosa que ella misma dice, es que esto es inaudito. Pero creció con una información que le dijo, no es justo que yo reciba tanto. No, cuando yo empiezo a mirar eso, a mí me llama poderosamente la atención, porque una mujer inteligente, formada, echada para adelante, que toma decisiones, que tiene capacidad de adaptación, que hace todos estos movimientos, finalmente cuando se encuentra que realmente es absolutamente productivo y debería regocijarse muchísimo y estar absolutamente feliz, se deprime, porque ella dice, no, es que no puede ser justo que yo tenga tanto. Y empezamos a irnos hacia atrás en su historia, a ver qué fue lo que pasó. Y resulta que ella nació de un embarazo gemelar, ¿sí? Su hermano, además de sexo opuesto, nació flaquito. Y ella nació como una trolempa de vieja, ¿sí? Entonces, lo que interpretó a partir de ese momento es, por culpa mía,
Mi hermano se desnutrió, no se pudo nutrir. ¿Sí? Y miren a veces desde dónde vienen todos esos miedos ancestrales o estas preformas que hacen que uno tenga que ir muchas veces a algún archivito en el disco duro donde estaba contenida una información que perfectamente era tóxica, simple y llanamente porque no se aclaró la información. Miren de dónde viene. Ella se sintió culpable con su hermano. No puede ser que mi hermano esté desnutrido mientras yo estoy súper bien. Yo me le chupé toda la energía a mi hermano y no lo dejé vivir como debería. Ella recibió una información de esa situación porque es que pues, para mí no es lógico que una personita apenas naciendo sienta ese tipo de cosas. O sea, tuvo alguna información durante su vida. Por supuesto, cuando ella nace, obviamente la gente que empieza a visitar los bebés, uno dice, ay, este pobrecito tan flaquito y esta tan bien nutrida, es que miren, ¿no? ¿Y quién creyera? Pero ese bebé que no habla ni español ni inglés, pero que capta patrones frecuenciales, entiende un lenguaje frecuencial. El lenguaje frecuencial empieza desde la sola observación. Alguien llegó a ver los dos niños, ve uno y dice, y el otro. Y este tipo de gestos, imagínate, y este, Los capta el bebé. claro, los está captando. Y puede que no tenga el significado que para ti como adulta es, pero para esos bebés hay un lenguaje de comunicación. Además, crecieron juntos en el mismo vientre, escucharon los mismos sonidos del corazón de la mamá, la circulación les llegaba por completo a los dos, pero por alguna circunstancia no significa ni mucho menos que sea su culpa. De hecho, de eso se trata, de hacerle entender en el subconsciente que no era su culpa, porque ella racionalmente lo entiende. No, pues como así que yo voy a tener la culpa, ni riesgos, por supuesto que no, pero su subconsciente empieza a jugarle esa mala pasada y le dice, culpa tuya, ¿sí? Culpa tuya. Y entonces las culpas vienen desde ahí, y alguien me complementa con esa palabrita. Y si las culpas vienen desde ahí, ¿qué pasará? Culpas. ¿Quién maneja las culpas? Sí, ¿cómo se llama eso? El tercer centro, el No, el cuarto. ¡Ay, el timo! El timo. Y entonces, si el timo maneja las culpas y desde ahí yo me empecé a sentir culpable, significa que donde yo debería aceptarme, no me acepto, ¿sí? Y si yo no me acepto, pues viene la consecuencia lógica, me ataco, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si yo me empiezo a atacar, no solamente vienen las enfermedades autoinmunes, sino que es que esto está relacionado con el cuarto centro, que es el corazón, que es el centro del amor, de la entrega sin condiciones, del compartir generosamente, y por lo tanto, si no hay una buena comunicación entre timo y corazón, esas condiciones tampoco se van a dar. Entonces ya no soy capaz de dar tranquila o de recibir tranquila. ¿Por qué? Porque no hay, ¿se acuerdan cuando pusimos las celulitas y dijimos hay una comunicación en ambos sentidos, hay un intercambio de iones, en este caso un intercambio de información? Si yo no intercambio del timo con el corazón, pues el corazón no puede intercambiar con el timo, e igualmente esas informaciones del amor genuino, del equilibrio, de la armonía, de la paz, de la confianza, pues no se van a poder dar. ¿Sí ven hasta dónde vamos llegando? ¿Y quién creyera? Pero esto se quedó almacenado por allá en una cosa que se llama subconsciente, pero hemos dicho que en el subconsciente está más o menos el 90 a 95% de la información que nosotros vivimos. ¿El manejo cuál es? ¿Se acuerdan? Tal vez alguna vez les puse un ejemplo también de dos niñitos. ¿Se acuerdan? Uno muy flaquito y el otro una niña muy flaquita y la otra muy regordetas, ¿sí? Y esta súper aliviada y la otra con todas las pestes del mundo. Y se acuerdan que hicimos una terapia muy especial con ella, con un arbolito. ¿Se acuerdan o no? Yo les voy a contar más o menos qué fue lo que hicimos. Resulta que hemos dicho muchas veces que la posibilidad de que el reino vegetal encuentre su máxima expresión está en la capacidad o la devoción a la luz,
¿sí? Evoluciona la luz. Eso es el reino vegetal, ¿sí? Y entonces, obviamente, aquí hay un árbol frondoso. Miren que yo ya aprendí a pintar árboles. ¿Sí o no? Esto es un árbol frondoso, no, vea que sí, has mejorado, vea que sí, vea. Entonces aquí, ay María, medio frondoso, pues tampoco así, bueno, ¿qué ocurre? Que aquí está la bebé desnutridita, ¿sí? Imagínenselo ustedes aquí, ¿sí? Esta bebé desnutrida, aunque esta pata pues no está tan desnutrida, imagínense. Aquí hay esta pata de vidrio. Aquí hay un alambre de cobre que se enrolla acá, se le da unas 2 o 3 vueltas al árbol y esta otra parte se envuelve en la niña. Y simplemente ella permanece conectada al árbol durante 10-15 minutos. Idealmente en tiempos donde no haya tormentas eléctricas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que literalmente esta bebé se está nutriendo de ese tremendo árbol que hay ahí, que está cediendo su energía, y la respuesta es que esa niña empieza a mejorar, y es como si el ave fénix volviera a florecer, a resurgir, a renacer, ¿sí? Y eso exactamente es lo que estamos haciendo en un recuerdo que esta mujer empieza a evocar con relación a su hermano, por el que no se siente merecedora y porque dice la vida no me puede dar tanto, esto sería malo, porque en el subconsciente ella interpreta, si yo recibo demasiado voy a dañar muchos más. Cuando empezamos a hacer ese trabajo de cambiar la imagen del subconsciente, y recuerden, si esta imagen está aquí, pero yo le pongo este coso encima, ¿qué se va a quedar viendo? ¿Cómo se llama esto? El telón encima. Si le pongo el telón encima, lo que yo voy a ver después es el telón y no esto que hay acá. Eso es mejorar la imagen del subconsciente, eso es cambiar una imagen por otra, y entonces vamos coloreando esa imagen, donde la invitamos a que se devuelva un poco en el tiempo, en un momento de relajación, hasta que visualice su propio parto, y le decimos, usted va a ser la autora de esta obra, usted va a seguir perfectamente la trayectoria de esta película, y la guionista de la película va a ser usted. Y entonces ya va a ver que en la película ella se encuentra con su hermano, se abrazan y empiezan a compartir, ya no es uno parásito del otro, sino que empiezan a compartir de manera equilibrada toda la información, y finalmente terminan fundidos en un abrazo de agradecimiento el uno al otro, y por lo tanto se empieza a cambiar el concepto por otra cosa completamente distinta. Ya no es yo no me lo merezco, sino estoy feliz por compartir. Y cuando yo comparto, entonces estoy dando, pero también recibiendo. ¿Sí o no? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. En esa capacidad de dar y recibir también existe entonces la necesidad de ser absolutamente flexibles. ¿Sí? Y la flexibilidad es sinónimo, por supuesto, de movimiento. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién era el reino que manejaba el movimiento? El animal. El reino animal, que en el cerebro humano estaba traducido en un tipo de cerebro específico. ¿Sería en el cerebro reptil? No. No, en el cerebro reptil están los minerales. Vamos evolucionando poco a poco. Ese cerebro reptil, el del tallo cerebral, nos recuerda un poquitico a todo lo que tuvo que evolucionar el reino mineral hasta que finalmente permitiera pasar la luz. Pero sí está en el reino animal, que es el que se encarga precisamente de esa flexibilidad, y que lo conquista en el cerebro medio o en el cerebro mamífero, así se llama, ¿sí? Donde están en ese cerebro mamífero la amígdala y el hipocampo, que son dos estructuras que regulan básicamente, ¿qué se acuerdan? Dos estructuras del cerebro que regulan básicamente todo lo que son las emociones, ¿sí? En otras palabras, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Que si logramos encontrar la flexibilidad, vamos a volvernos mucho más dosificadores y modificadores de las emociones. Es decir, que cada uno de nosotros va a ser capaz finalmente de que
las emociones no lo dominen, sino que nosotros conquistamos las emociones. Conquistar las emociones significa atreverse a entender que ese proceso es perfectamente natural, que yo tengo derecho a sentir rabias, que tengo derecho a sentir iras, angustia, ansiedad, todas esas cosas, pero que también tengo derecho a recibirlas complementarias: amor, alegría, paz, entusiasmo, felicidad, todas esas cosas que se complementan. Entonces ya yo no me resisto, no resistencia, ya no hay resistencia a las emociones, sino que simplemente fluyo con ellas. Y ese es el movimiento del agua, ¿sí? El agua se adapta a cualquier recipiente, ¿sí? Si el recipiente es circular, pues el agua se adapta a ese recipiente. Si es triangular, igual se adapta. Si es cuadrado, se adapta. El agua se adapta a cualquier cosa. Esas son las emociones cuando se conquistan. Entonces, conquistar las emociones significa empezar a entender además de que hay límites, por supuesto. El agua sabe que hay límites y sabe que ese recipiente que la contiene tiene unas barreras, ¿sí? Unas barreras prudentes. Si yo a esto le sigo echando agua, ¿qué le pasa? A este vaso, pues claro, se derrama. Si es una represa y le sigo yo echando agua, ya en lugar de ser una cosa a lo mejor muy productiva, porque de ahí vamos a sacar el agua para toda la comunidad, o vamos a sacar la corriente eléctrica después, o lo que fuera, se desborda. ¿Y qué ocurre cuando una represa de estas se desborda? Vienen las inundaciones y vienen todos los estragos. ¿Cómo vienen esas inundaciones y estragos en el cuerpo físico? ¿Cómo? Con la ira. Cuando se desbordan las Las emociones. emociones. Todo depende. Entonces, equilibrio. O sea, cuando el miedo en lugar de ser prudencia es pánico. Cuando la ira en lugar de ser autoafirmación es cólera. Cuando la alegría en lugar de ser bienaventuranza es ¿qué? Melancolía. ¿Sí o no? Cuando la obsesión en lugar de ser consagración se convierte en compulsión, es decir, una emoción que yo ya no controlo. Si se desbordan todas las emociones, lo que está pasando es que no estamos entendiendo de límites. Y es muy importante que cada uno de nosotros entienda: hay límites hasta donde es prudente llegar. Y esa prudencia nos la da justamente la recopilación de todas las experiencias previas. Si cada uno de nosotros identificara esa cosa tan supremamente elemental, y es que por naturaleza tenemos límites, que a veces por supuesto nos atrevemos a desafiar y a veces nos llevan a conquistar niveles superiores de conciencia y todo eso, lo cual no está mal, siempre y cuando seamos prudentes, pero nos atrevemos a desafiar. ¿Por qué nos atrevemos a desafiar? Porque existe una molécula en el cuerpo que se llama la dopamina, y la dopamina es pasión, es ganas, es entusiasmo, es yo lo hago, es que yo me atrevo, es que sí, dale, hagámoslo, ¿sí? Pero cuando no hay dopamina, yo mejor me quedo aquí. ¿Sí? Y claro, no me atrevo a moverme. Si estoy ahí anclado, pues ni modo de pensar en que pueda conocer otro resultado distinto. Entonces cada uno de nosotros sabe que existe un límite, que en ocasiones con prudencia me puedo atrever a desafiar, y lo desafío, pero aún así sigo teniendo un cierto grado de prudencia, ¿sí? Si en el ejemplo ese que se iba a saltar hasta allá al fondo de la ¿cómo se llama eso? De la agüita, pues, que había allá, ¿sí? Si en lugar de haber hecho todos esos cálculos, altura, peso corporal, superficie del agua, profundidad, yo me tirara con un bloque de 100 kilos de cemento, pues seguramente que es muy posible que me quede probando el fondo, ¿sí? Y seguramente que allá me estampillé. Entonces, por supuesto, hay un límite que me dice a mí: yo puedo explorar, es posible que yo me pueda tirar a lo mejor a una velocidad mayor, o a salir un poquito más allá que acá, ¿sí? Pero aún así, dentro de unos márgenes que me dicen
esto todavía me da seguridad. Yo me quiero en este momento salir de donde estoy, no quiero seguir en lo que estoy, es que ya estoy cansado, es que posiblemente ya cumplí el ciclo que tenía que cumplir, entonces yo no me tiro sin mirar para dónde, sino que miro, calculo riesgos y digo, sí, yo creo que soy capaz. Y entonces tengo una experiencia allí que me dice, sí, puedes dar el paso, y finalmente lo doy. Y cuando lo doy digo, qué rico, qué maravilla. Algunas veces uno no se atreve a dar el paso, entonces, ¡pum!, tiene la patadita de la buena suerte. Y la vida lo empuja a uno. Y le dice, ya, es tiempo. Pero es tiempo, y ya cuando la vida lo empuja a uno, imagínense ustedes esa misma escena, ya me empujó, yo ya no me puedo detener en la mitad. ¿Sí? Imagínense yo quedarme en la mitad de la distancia en el aire. Ni modo. No me puedo congelar ahí, el movimiento sigue, es inevitable. Hay un movimiento que yo por más que quiera ya no puedo ni retroceder ni detener. No, la gravedad, la gravedad me va a llevar a que esto ocurra y que este movimiento que por alguna circunstancia, o mejor, para alguna circunstancia ocurrió, va a cobrar sentido cuando finalmente llegue allá abajo y me dé cuenta que era eso donde tenía que caer, ¿sí? Y tengo dos posibilidades: o lo sufro allá abajo, se me olvidó que no sabía nadar, claro, y entonces eso es muy grave. O si sé nadar, me pegué mi buena chapuceada, me la gozo, disfruto del calorcito de allá ¿de dónde fue que dijimos? Claro, disfruto perfectamente de ese calorcito, me lo gozo, aprendo, nado, disfruto, además fue una aventura, secreté un poquitico más de adrenalina, tuve la posibilidad de generarle pasión a eso y finalmente lo que hice fue evitar un movimiento complejo que es la cobardía. La cobardía nos ancla, la cobardía no nos permite desafiar lo que estamos viviendo en el día a día, la cobardía nos anquilosa, la cobardía no nos permite despejar el camino, la cobardía generalmente es una condición que habita en nosotros, entre otras cosas por aprendizajes anteriores, es decir, que viene desde nuestros ancestros, ni siquiera nos pertenece la cobardía a nosotros, pero cuando nos enfrascamos mucho en ella, nos engolosinamos con la cobardía, entonces nos convertimos en seres absolutamente pusilánimes, es decir, aquellos que no tienen ningún tipo de capacidad de respuesta, y la capacidad de respuesta está precisamente en la acción y no en la reacción. Eso es muy importante. Entonces, una buena capacidad de respuesta no es la reacción, no, ¡pum!, no, sino que yo pienso, medito y luego actúo. Y finalmente, esa acción ha de llevarme a una cosa completamente distinta que me permita hacer a mí ese movimiento interior que me va a llevar a que vuelva a encontrar la armonía interior y vuelva a poder establecer el diálogo entre las diferentes partes de mi cuerpo para que finalmente esas partes funcionen como un todo, seamos una única unidad. Y por supuesto, eso entre cada uno de nosotros es volver a entender que los otros también son valiosos, con todas sus cosas, sus peros para nosotros, que posiblemente no sean otra cosa que la propia sombra nuestra reflejada en aquellos que están ahí al frente. Y por lo tanto entender que muchas veces esas sombras, esas oscuridades que vemos en nosotros se pueden vivir desde lo más complejo y entonces no encontrar la luz, o al contrario, aprovechar la más profunda de las oscuridades para que ahí podamos ver las estrellas. ¿Sí? ¿Cuándo encuentra uno el cielo más estrellado? Más oscuridad. Cuando hay absoluta y plena oscuridad y el cielo, a pesar de todo, está despejado. Pero ustedes están en la finca, ¿sí? Y salieron a las 11 de la noche y ya está toda la luz prendida de la finca y los reflectores y todo eso, miran al cielo y ven una que otra estrellita, apagan todas las luces y wow, es como si el cielo se iluminara y empezara a reflejarse todas las estrellas. Por lo tanto, esa oscuridad profunda en la que a veces nos metemos puede ser la mejor de las excusas
para ver las estrellas titilando y mostrándonos que en la oscuridad no hay otra cosa que un camino maravilloso que el líder ve desde su capacidad de identificar cosas diferentes a lo que los otros ven. Es decir, que el líder encuentra en ese obstáculo una verdadera y preciosa oportunidad que le permite saber que la adversidad no es otra cosa que la puesta a prueba, que le dice, eres capaz. Y cuando ya es capaz y se enfrentó, al final surge y dice, sí, y además soy valiente. Eso, Y no cabe la cobardía. eso no sería como la resiliencia. Es la resiliencia, sí. De alguna manera la resiliencia está surgiendo ahí. Y es también un poquito la asertividad, la capacidad de comunicarse no solamente con los otros, sino con uno mismo, pero con un profundo respeto, con una siendo contundente y claro, pero con absoluto respeto por el otro o por lo otro. Eso es exactamente llegar a este punto, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo esto que estamos haciendo aquí, en el viaje hacia el exterior desde el líder, es exactamente lo mismo que el líder hace en el viaje hacia el interior. Pero antes de yo poder amar al prójimo, tengo que, acuérdense como dice, amar al prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, entonces voy a amar al prójimo como me amo a mí mismo, o sea, nada, entonces no puedo amar al prójimo, así de sencillo. Y esta celulita no puede conversar con esta y con esta y con esta, y nunca va a poder haber una sinfonía perfecta entre las células. Nunca van a poder hacer verdadera música, sino que van a estar haciendo ruido. Ruido que además molesta, ¿sí? Porque eso es el ruido, el rugitus del que hemos hablado, el rugido. Y ese rugido, en un principio puede ser llamativo, pero si se mantiene, no solamente ya empieza a molestar, sino a estresar realmente, porque ya se empieza a identificar como una amenaza. ¿El rugido qué es? Las emociones no puestas en su lugar. Es decir, las emociones no trascendidas. Cuando se trascienden las emociones, entonces realmente hay control sobre todo esto que estábamos mencionando aquí y empieza a despejarse, yo digo, deliciosamente el panorama. ¿Por qué? Porque todo empieza a fluir. Dice uno, wow, todo está saliendo, es increíble, qué maravilla, ¿qué habré hecho para merecerlo? María, ¿cierto? Y claro que hicimos mucho para merecerlo. Lo que pasa es que a veces no somos reconocedores de nuestros propios merecimientos. Y ahí empieza el fallo. Entonces ser, insisto, generoso con los propios merecimientos. No sean, escucho una palabra en estos días con esto de las elecciones, ¿cómo es? Algo así como chichipatos, pero no era eso exactamente. Sí, no, hay que ser generosos y hay que permitírselo. La pregunta es, ¿qué tantas veces somos verdaderamente generosos con nosotros? ¿Qué tantas veces al terminar la jornada del día nos estamos repitiendo a nosotros mismos, me lo merezco, hice una buena obra hoy, es justo, y la vida recíprocamente me está dando este momento de paz, de tranquilidad, de calma, de alegría, de felicidad, de recompensa, de regocijo, de toda esa cosita rica que se mueve por dentro, que se llama la dopamina, pasión, entrega, chispa, ¿sí? Y eso es perfectamente válido. ¿Bien? Entonces, insisto, si queremos encontrar un movimiento armónico, bastante simple, porque es pasar de lo complejo a lo simple, pero tan simple que ahí se encuentra la verdadera grandeza, como es el simple hecho de vivir en paz contigo mismo, es vivir desde los órdenes del amor, no es otra cosa. En otras palabras, como terminamos muchas de estas charlas, volver al corazón, volver al centro, regresar a casa. Y ese regreso a casa es delicioso. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que cuando nos hemos ido tan lejos de la casa ya no podemos llegar, pero no se les olvide que el mundo es redondo, ¿sí? Y Colón salió para allá y si hubiera seguido derechito hubiera vuelto a España exactamente igual, ¿sí o no? Como lo hizo, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos derecho a reiniciar el camino de regreso en cualquier instante de nuestras vidas. Es perfectamente posible, pero hagámonos merecedores de eso.
Entendamos que es que no porque fallé en esto, no porque cometí un error, no porque me quebré, no porque irrespeté a todo el mundo, no porque fui un maltratador, no porque fui un Hewlett Packard, para no decirlo de otra manera. No por esas cosas. El que lo entendió, lo entendió. Las siglas de Hewlett Packard. Bueno, lo cierto es que no por eso significa que yo no las puedo vivir de nuevo. La vida es tan generosa que me dice, venga, aprendió, seguro. Bueno, está bien, se aprendió, entonces ahí le mando pues. Pero si no aprendió, nada, bofetadas. ¿Sí o no? Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación.